El siguiente caso, chicos, es para poder identificar cuando la función que se presenta en el ejercicio es convergente o divergente. ¿En qué casos son convergentes y divergentes? Acá están los ejemplos. Ahí, en estos dos casos, especialmente, uno es convergente y otro es divergente. Estos son casos especiales que están acá. Falta uno también, pero no me entró más nomás. En el primer caso tenemos el donde dice el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 es igual a 1. En este caso tenemos la función que es a n igual a n sobre n más 1, quitándole el límite para este caso. Está acá. ¿Qué yo hice en este caso? Vamos agregándole tantos valores a la n, que en este caso recuerden que siempre esta está representada para la x, ¿verdad? Entonces le vamos aumentando 1, 3, va creciendo para la x, ¿verdad? Para la n, va aumentando, tendiendo a un valor muy grande que es infinito. ¿Qué ocurre con la i en ese caso o en la parte donde está acá n? A n es i. Entonces, ¿qué ocurre con ese valor? A medida que va aumentando y se hace más grande la x, ¿qué pasa con la y? Va acercándose a qué valor. 0,5, 0,66, 0,75, 0,99, 0,999. Después tengo 0,999. ¿A qué valor va acercándose a medida que mi x va aumentando? Al valor 1. Cuando tenemos como resultado un número que va a tender, o sea, a medida que nosotros le demos valores a la x, que en este caso está representada por la n, y se aproxima a un número concreto, a un número, a un valor, que en este caso es el 1, ahí en este tipo de casos decimos que es una sucesión convergente. Convergente tiene un valor y es en este caso como converge, tiene un límite finito. Tiene un valor, significa. Entonces, cuando yo reemplazo todo esto y veo que la sucesión me está llevando a un resultado, a un número concreto, como 1, 3, 5, 20, dependiendo de qué ejercicio vamos desarrollando, entonces yo puedo decir que mi sucesión es convergente porque tiene un resultado y entonces su límite es finito o termina o pa, ¿verdad? Ese sería cuando es una sucesión convergente. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo un valor que también, en este caso, yo tengo acá el límite cuando 2n tiende a infinito? Infinito, recuerden que estamos representando por el tema de que los números son extremadamente grandes nada más, ¿verdad? Entonces, esta función sería ¿cuál? A n igual a 2n. Esta sería mi función sacándole su límite. Acá. Bueno, ¿qué ocurre acá? Yo me doy cuenta aquí que la n, como les dije, esta es la x y esta era la y, no se olviden. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les fui dando valores pares nomás en este caso, 2, 4, 6, 8. Y cuando yo le doy 2 a la n, acá va a ser 4. Cuando yo le doy 4 va a ser 8. Cuando le doy 6 va a ser 12. Cuando le doy 8 va a ser 16. ¿Qué significa? Que yo a medida que yo le vaya dando valores a x, que representa como n, y sea más grande, igualmente la I tendrá ese comportamiento, va a ir aumentando. Entonces, ¿qué significa? Que yo igualmente voy a tener un valor que va a tender a infinito. Porque a medida que yo le voy a dar un valor a la X, multiplico o reemplazo en mi función que tenga, va a seguir siendo un valor, un número. Entonces va a crecer también a medida que crece a medida que yo le dé valores a la X, entonces va a crecer la Y. Entonces el valor va a tender a un número infinito. Por eso es que este tipo de ejercicio dice que su resultado es finito, infinito, ¿verdad? Entonces en ese caso decimos que es una sucesión divergente. Va a ser, en este caso, es una sucesión divergente. ¿Y cómo va a ser el límite? El límite va a ser infinito. Infinito. Entonces, en este caso, yo puedo decir
que el valor va a ser infinito para cuando tengo que siempre representar y va siempre aumentando. Es como que nunca va a dejar de parar, no hay una tendencia hacia un valor específico, como en este caso, que yo acá le di todos los valores y ya se nota que se aproxima a un valor concreto, mientras que en este caso no. A medida que yo le voy dando valores, va siendo otro número y va aumentando y aumentando. Entonces yo acá puedo concluir que este tipo de límites tendrá una sucesión divergente y el límite va a ser infinito. ¿Está bien? Ese serían los dos casos principales. Uno que tiende sí o sí a un número es convergente y es finito. El otro va a tender a una sucesión divergente. ¿Por qué? Porque su límite va a ser infinito, porque no tengo como resultado un número, no tiende a un número en particular. Luego está un caso particular que es el que es oscilante. En este caso, oscilante, así se escribe, oscilante. En este caso, la sucesión es oscilante porque yo a medida, esta es mi función, en este caso, a n igual a menos 1 a la n, ¿verdad? Esta es la sucesión en donde yo reemplazo el valor que quiera reemplazarle para la x, en este caso es x, recuerde, está representado por n nada más. Entonces, yo lo valor que yo le quiera dar a la x puede ser muy grande, muy pequeño, igual siempre me va a dar entre estos dos valores. Si yo le doy 1 acá la n pues es un exponente luego. Al ser un exponente ya nos hizo un drama ahí. Entonces yo tengo, al ponerle 1 acá, mi resultado va a ser menos 1. Al ponerle 2 va a ser 1 positivo. Al ponerle 3 vuelve a ser menos 1. Eso es por la propiedad de las potencias. Al ponerle 4, esto va a ser positivo. Y así sucesivamente. Siempre va a estar los valores entre estos dos números. 1 menos 1, 1 menos 1. Puede ser otros valores, 2 menos 2, 2 menos 2 o 3 menos 3, 4 menos 4, dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Pero en este caso es, por ejemplo, menos 1, 1 menos 1, 1. En este caso hablamos de una función oscilante, un límite oscilante. Entonces, en este caso sería oscilante. Está entre menos 1, 1. Siempre están entre estos dos valores. Podría ser, como ya les dije, otros valores en particular, como por ejemplo 5 menos 5, 6 menos 6. Siempre están entre esos dos valores, uno negativo y otro positivo. Y uno que no me entró todo es el de constante. Cuando tengo una función constante, un límite constante, supongamos que tengo una sucesión así, 5, 5, 5, 5 y así. Esta sucesión, ¿qué ocurre con él? Esta sucesión es siempre la misma, es el mismo valor siempre. Cuando tenemos de esta forma, este tipo de función se representa así, a n sería 5. Recuerden que a n representa i. En este tipo de sucesiones nosotros le llamamos una sucesión constante. Entonces los dos casos particulares que vamos a tener sería el oscilante, que es el que está entre dos números, uno positivo y negativo, que son los mismos, y otro el constante, que es siempre el mismo valor. Entonces, de esa forma. Luego tenemos los convergentes y divergentes. Ya dijimos que los convergentes son a los que tienden a un número particular, entonces su límite es finito, termina. Mientras que el otro caso, cuando yo le doy un valor y va aumentando y nunca termina, siempre va creciendo y creciendo, entonces hablamos de una sucesión divergente. En este caso, el límite es infinito. Espero que esta explicación les puedan entender, ¿verdad? Para poder resolver los ejercicios, ¿está? Cualquier consulta pueden hacerlo al privado, ¿está?